Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Elías Said. Voy a ejercer el rol de moderación en el marco de este webinar que se está haciendo como parte del proyecto Comunicación y Diseminación Científica en materia educativa en España a través de las redes sociales. Un proyecto que está siendo elaborado y que concluye en el mes de junio, ejecutado con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación de España, ¿vale? El día de hoy vamos a tener la intervención de dos investigadores asociados a este proyecto. Por una parte, la profesora Noemí García San Juan y por la otra, el profesor Roberto Moreno López. La idea de este espacio es hablar un poco sobre el papel del docente en la divulgación científica y el correcto uso de las redes sociales al servicio de la ciencia. Hay que tener presente que el proyecto al cual está asociado este webinar, que está siendo grabado, y que agradecemos la participación de todos los que están ingresando en sala, tenía como principal objetivo comprender o cómo el principal elemento central de este proyecto era comprender cómo hacen uso de las redes sociales, tanto los profesionales no universitarios como profesores universitarios en España, de manera tal de identificar aspectos de unión que permita la relación entre quienes generan conocimiento científico en la academia dentro de las universidades y los profesionales no universitarios que deben afrontar la transformación de sus aulas desde esa formación continua. Una formación continua que las redes sociales se pueden convertir en un escenario idóneo para poder impulsar este tipo de acciones a favor del mejoramiento de los entornos escolares. Al respecto, les comparto, antes de darle paso a la profesora Noemí, como al profesor Roberto, yo voy a actuar como moderador de esta sala, o de este pequeño webinar que va a durar 30 a 45 minutos. Esperamos la intervención de todos a través del chat. También vamos a estar pendientes, yo voy a estar pendiente y voy a ir compartiendo preguntas que tengáis. La idea es que se haga lo más digamos, ameno posible. Cualquier cosa o cualquier comentario que tengáis a través del chat, yo con todo gusto lo voy transmitiendo. Antes de comenzar, les voy a presentar, les voy a compartir la página del proyecto. Doble propósito. Por una parte, extender a todos una invitación para que podáis verificar y podáis revisar este espacio que se llama Conciencia EduSpain, donde están publicándose cada una de las actividades, productos, publicaciones, informes asociados con el mismo, entre las cuales vais a ver dos documentos que acabamos de publicar la semana pasada, que sirven un poco de lanzadera de debate también y que voy a poner en consideración por parte de los profesores que han hecho parte de esto dentro de este estudio. Uno que es sobre el uso de las redes sociales por profesores no universitarios en España y otros hacia los investigadores en España dentro del ámbito de la educación, estamos hablando. Entonces les invito a acceder a este espacio a partir de, digamos, la visita que podáis llevar a cabo en el marco de este portal web que les voy a compartir posteriormente a través del chat, ¿vale? Sobre este documento, comienzo un poco a mostrar algunos resultados, ¿vale? Este es el perfil de los investigadores, de los encuestados que tuvimos. Logramos encuestar 463 profesores no universitarios y un total de 1.339 que participaron, y 25 profesores no universitarios fueron entrevistados. Entre ellos, la labor de los profesores fueron clave también dentro de ese proceso de dinamización de actores que participaron en el levantamiento de la información, y en el caso de Noemí, en el desarrollo de esas entrevistas. Entrevistas que también tienen dentro de este espacio, dentro del portal, tienen una serie de píldoras, webinars e infografías donde está toda la información, y que justamente la profesora Noemí
hizo alguna intervención en ella, ¿vale? Cosa que también sirve un poco de argumentario dentro de este webinar para poner un poco en orden todo lo que hemos venido recabando a partir de este estudio, que esperamos sea de interés general y que posteriormente vamos a compartir esta grabación a través de los canales 2.0 del proyecto y en el portal web. Algunos resultados que os comparto, que pueden servir y espero que sirva un poco de lanzadera dentro del debate. Un entorno donde el 67% de los profesores no universitarios hacen uso habitual de las redes sociales o manifiestan haber hecho uso habitual de las redes sociales. Principalmente hay tres tipos de redes sociales que utilizan. YouTube es el que se lleva, digamos, el primer premio, en segundo lugar los blogs especializados, en tercer lugar y en tercer lugar Facebook. Escenarios que contradicen o que no son consecuentes con los escenarios digitales que los profesores universitarios suelen utilizar para transferir, transmitir información, avances de sus proyectos de investigación y demás. Entendemos y vemos y hemos visto un contexto donde aproximadamente un 45%, 4,5 de cada 10 profesores tienen una percepción baja de la utilidad de las redes sociales en el acceso a conocimiento científico. Pudiéramos plantearlo en positivo, pero creo que el dato de 45% que aún en el año 2022 sigan teniendo una visión, por así decirlo, más conservadora sobre esas posibilidades que pueden brindar las redes sociales, creo que permite un poco más el debate, sobre todo para comprender qué está pasando desde vuestra perspectiva. Son profesores, los profesores no universitarios en España nos manifestaron que acceden 3 veces a la semana en promedio a las redes sociales para ver qué es lo que está pasando y para tener contacto con conocimientos científicos asociados a su labor. Tienen un patrón medio alto de uso de las redes sociales para la formación continua, es decir, aparentemente buscan cosas que les sirven para su labor, ¿vale? Pero no llegan a trascender o a contactar lo suficiente, por lo que hemos venido entendiendo a partir de los datos, de ese conocimiento, esos avances científicos en materia de investigaciones, de todo lo que se genera desde las universidades. Y tienen una percepción, por tanto, media de las redes sociales para la formación continua y una percepción alta de la utilidad de las redes sociales para esta formación también. Es decir, tienen un uso, mejor dicho, tienen un uso medio, ellos reconocen que pueden dar más, aunque ellos perciben como alto ese valor tangencial que brindan estos escenarios digitales actuales en su formación continua. Dicho esto, y con toda la esperanza de favorecer al debate, ¿vale? Doy paso entonces a la profesora Noemí y al profesor Roberto Moreno de la Universidad de Castilla-La Mancha, miembro también de este equipo de investigación, y la profesora Noemí de la Universidad Internacional de La Rioja. Pregunto, además de la presentación que cada uno haga, ¿cuál es el papel que deberían asumir el docente ante el avance de las redes sociales, con ese escenario que este proyecto nos plantea? Pues si queréis, comienzo yo. En primer lugar, buenas tardes. Gracias, Elías, por esta introducción y por tu presentación, y gracias a los asistentes. Bueno, en relación al papel que deberían asumir los docentes, bueno, decíamos, ¿no?, que justo los resultados de la investigación apuntaban a ese 67% que hacían uso, ¿no?, de las redes sociales. Y bajo mi punto de vista, una de las cuestiones importantes es precisamente el formar parte de estas redes, ¿no? Esto es lo que puede también, la contribución que pueden hacer los docentes, en este caso, para ese avance, para enriquecerlas, para su crecimiento y para que también, bueno, pues cuenten con unos contenidos y con cuestiones de relevancia para ellos. Quizás la percepción que nosotros teníamos era que este uso resultaba más bien individual,
Es decir, es una cuestión que plantea cada uno desde las necesidades que experimenta o que identifica y a aquellas cuestiones que le resultan de interés. Es decir, que digamos que no hay un soporte institucional o alguien detrás, ¿no? A nivel más organizativo que pueda también ir acompañando todo este proceso. No sé si, Roberto, tú quieres añadir alguna cosa o complementar o Sí. darnos otro punto. Sí, sí. Bueno, yo por mi parte muy agradecido, Elías, por la invitación y por compartir contigo también, Noemí, este espacio. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Y en este sentido, pues bueno, por contribuir un poco a este debate que se sugería, ¿no? Iniciando en ese papel que deben asumir los docentes, yo creo que sí que es cierto que hay que poner encima de la mesa una situación de actualidad, y es que no podemos obviar, no, claramente, ya que las redes sociales, profesionales, han venido para quedarse, ¿no? Han venido para quedarse. El uso que se hacen de las redes sociales habitualmente, ¿no? Como espectadores, tanto para niños, jóvenes, adultos ya incluso, es una constante en la vida diaria de todos nosotros y nosotras, y desde luego, ¿no? Desde el mundo de lo educativo tenemos que estar, bueno, pues en alerta, por decirlo de alguna forma, en alerta, ¿no? Con este espacio, con este nuevo espacio de socialización, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tradicionalmente habían sido otros medios, los que siempre habíamos tenido que estar presentes, ¿no? Desde el punto de vista pedagógico, y las redes sociales hoy en día es un espacio, ¿no? Donde realmente suceden la mayor parte de las cosas, o aparentemente se dan a conocer la mayor parte de las cosas, ¿no? Y yo creo que esto en este sentido llama la atención sobre lo que los docentes, tanto de las etapas obligatorias como aquellos que se dedican a la investigación de forma más directa, ¿no? En el ámbito académico, necesitan cumplir un papel principal, ¿no? Y es ahí donde voy, que creo que tenemos que tomar conciencia de que debemos cumplir un papel principal en las redes sociales en la actualidad. Y aquí, ¿no? Esto lo iremos desgranando en el debate porque lo veníamos hablando, ¿no? Conforme vamos desarrollando el proyecto. Desde el punto de vista de lo personal o de lo individual, que parece que es un poco el uso que actualmente más se está dando a las redes, pero también desde lo institucional, ¿no? Y esta es una de las llamadas que vamos a hacer a lo largo de la tarde. Sí, de hecho, una de las cuestiones que planteábamos también, ¿no? y que se desgranaban cuando pensábamos en cuestiones como estas es, al final, si las redes van avanzando y se van construyendo en base a las aportaciones que vamos realizando también, ¿no? Lo relevante de discriminar, de analizar, de ser conscientes cuál es ese contenido que estamos compartiendo o que estamos vertiendo en redes, ¿no? y la rigurosidad que este material o que esta información pueda tener. Compartiendo algunos datos que generamos a partir del trabajo asociado al proyecto Conciencia E. A ver, durante las entrevistas se lograron entrevistar a 25 profesores no universitarios. Hay algunos aspectos que entre algunos de los que estuvieron a cargo, entre ellos la profesora Noemí de la entrevista, llegaron como principales puntos nodales, ¿vale? Por así llamarlo. En primer lugar, hablaban o lograron identificar como una especie de efecto halo a nivel de los docentes no universitarios. Es decir, los profesores mayores de 50 pues siempre o hay una recurrencia a pensar de que los más jóvenes están haciendo un mayor uso de las redes sociales respecto a esto. Los profesores jóvenes no saben encontrar perfiles de centros científicos. Es decir, digamos, ahí pareciera haber como un desconocimiento, o sea, se reconoce la valía de las redes sociales, pero no se tiene como que suficientes las herramientas para poder identificar lo que es científico y puede ser de utilidad para su formación de lo que no, por ejemplo. Lo que nos lleva también a otro punto de reflexión, que es la ausencia de contextos científicos orientados a dar a conocer los resultados para el acceso de estos saberes a los profesores. Es decir, el tema no solamente va en cuanto a qué es lo que piensan, cómo usan,
y cómo ellos perciben los profesores universitarios, que también hay un problema de fondo, hay un contexto de mejora de fondo, que son las mismas universidades, o los mismos centros generadores de conocimiento que pareciera que no están tan conectados con los ámbitos donde los profesores están haciendo uso de estos recursos. Dicho esto, les pregunto, ¿cuán importante es saber usar las redes sociales en este contexto? Sobre estos 3 ítems voy a ir desmenuzando, por así decirlo, algunos de otros resultados. En la formación continua de los docentes, ¿cuál es el papel de estas en lo que aquí estamos hablando? Con base a esos highlights que les he venido compartiendo y ese proceso de reflexión que estáis abriendo. Roberto. Claro, aquí hay una circunstancia que es vital, ¿no? Y decíamos en la importancia y la relevancia que tienen hoy en día las redes sociales para comunicar cualquier tipo de avance científico. Y esta es una de los debates clave, ¿no? El que acaba de lanzar Elías. ¿Hasta qué punto sabemos utilizar las redes para realmente desarrollar esta comunicación? Y la respuesta, bueno, ya de alguna forma a través del proyecto de investigación vamos analizando, ¿no? Esas situaciones, pero empezamos a intuir, ¿no? Una de las respuestas que tiene que ver con, bueno, pues la gran carencia que existe de respuestas, ¿no? De respuestas a este nivel. Es decir, al final terminamos haciendo un uso de las redes bastante intuitivo, ¿no? Como a nivel amateur, pero sin embargo como profesionales del ámbito académico, como profesionales de la docencia, bueno, pues hay unas carencias y unas limitaciones muy interesantes desde el punto de vista del conocimiento de las redes sociales en materia de divulgación, comunicación, transferencia del conocimiento científico que generamos. Es decir, no solo desde el ámbito académico existen grandes dificultades por buena parte de los profesores universitarios para comunicar eficazmente, ¿no? Los resultados de investigación que puedan ser transferibles, ¿no? En este sentido, pues a la primaria, a la secundaria, a la formación profesional, a la educación de adultos, sino que incluso desde ámbitos de la docencia también existen unas grandes limitaciones a la hora, ¿no? De tener estrategias que nos permitan hacer una búsqueda, podríamos decir, rigurosa, o lo más rigurosa posible de esa comunicación científica que es tan importante pues para el desarrollo, ¿no? Para el desarrollo exponencial de nuestros sistemas educativos. Entonces encontramos como una doble dificultad, ¿no? Por un lado la de comunicar, porque existe muy poco apoyo institucional, y es aquí donde enlazo un poco con el discurso que planteamos respecto a la primera pregunta, ¿no? Esas carencias que existen por parte de las instituciones justamente de estrategias que nos permitan ser competentes, ¿no? En materia de comunicación y divulgación y transferencia científica. Desde el punto de vista de los docentes universitarios, grandes carencias a la hora de comunicar, y desde los docentes del ámbito universitario, grandes carencias a la hora de recepcionar, entre comillas, ¿no? O de poder rentabilizar, de aprovechar, ¿no? De optimizar la transferencia del conocimiento que se genera en la universidad, y además es un hecho que se genera, ¿no? Porque lo constatamos diariamente los que nos dedicamos a esto. Yo me gustaría añadir una cuestión, un par de cuestiones, un poco conectando con un dato que ponía Elías sobre la mesa, es ese porcentaje de profesores no universitarios que creen que no les resulta útil, ¿no? Entonces, claro, probablemente también esto tenga unas repercusiones a la hora de yo también tratar de profundizar en ello, de acercarme a este medio a buscar y a ver, ¿no? qué información o qué formación yo puedo obtener, ¿no? de este entorno. Y también una de las cuestiones que rescatábamos también a través de esas entrevistas y de alguna otra información era, claro, cuál es el objetivo, ¿no? Para mí de la formación. Si en lo que estoy interesado es en algo que me ayude a otros procesos de estabilizar mi plaza o conseguir una serie de puntos, que es perfectamente legítimo y es natural, o bueno, pues es una inquietud que yo siento pues para mejorar
mis procedimientos, para complementar mis clases, para saber qué es lo que se está haciendo o en qué se está trabajando hoy en día, ¿no? Por lo tanto, si el objetivo es más bien ese primero, que puede ser, ¿no?, en momentos determinados también de nuestra trayectoria profesional, es natural que busquemos, ¿no?, nuestra formación en otros espacios y no en redes sociales, ¿no? Pero quizás yo, una de las cosas que trataría, ¿no?, de ver es cómo transmitir o cómo ¿no?, hacer ver la utilidad real, ¿no?, y las ventanas que nos abren y el acceso que nos da a muchísima información, a muchísimo conocimiento las redes sociales. La tercera pregunta que tengo es una pregunta encaminada un poco hacia este ámbito que creo que nos está llevando el discurso, ¿vale? Algunas estrategias para la formación continua de los profesores no universitarios en España que hemos detectado. Hay un aspecto que me resulta interesante y que lo destaco sobre todo esto que están viendo en pantalla, que es una documentación, insisto, que se puede conseguir a través del portal del proyecto, que es favorecer un contexto institucional que favorezca un mayor uso de las redes sociales en el ejercicio profesional a cargo de los profesores no universitarios en el aula. No sé qué percepción tenéis en torno a ello, sobre todo porque la pregunta que voy a lanzar a continuación va un poco en esta línea. El escenario actual favorece el uso de las redes sociales para la formación continua de los docentes. ¿Hasta qué punto le estamos dejando la tarea a los docentes de tomar conciencia de la utilidad de las redes sociales y de trasladar o poder superar, digamos, ese contexto autodidacta? Si ya estamos autodidactas, porque en el anterior webinar que hicimos, que también tienen acceso al portal web del proyecto, estaba apuntando a ello, ese carácter autodidacta que pueden tener los profesores al momento, los profesores universitarios, digo, en aquel entonces, y esa manifestación de ausencia de apoyo concreto a nivel institucional dentro del ámbito superior, hasta qué punto se encuentran los docentes, digamos, bajo un contexto educativo que favorece el uso de las redes sociales para que ellos tomen una mayor noción y un mayor provecho de estas. Bueno, yo creo que es un poco paradójico que en un momento en el que el uso de las redes sociales es muy generalizado y además sencillo, quiero decir, tenemos un acceso muy fácil a las redes, pero es cierto, y ahí Roberto igual puede vamos, si ves alguna otra cosa también seguro que puedes aportar, ¿no?, tu visión, que es un uso muy individualizado, es decir, que efectivamente, recogiendo tus palabras, Elías, quizás se está dejando al profesor un poco solo en este sentido, ¿no? No hay una estrategia, no hay un respaldo en ese sentido. Sí, desde luego en la misma línea, ¿no?, que planteaba Noemí. Lo que da la impresión, ¿no?, en términos generales, aunque los datos ya lo van corroborando, es que precisamente, bueno, pues se deja un poco a voluntad, o intencionalidad, o deseo, o necesidad, o voluntariedad de los profesores y profesoras, claramente, pues, bueno, pues este acceso a las redes y esta comunicación y a veces la transferencia de buenas prácticas y la transferencia de experiencias de éxito, que dan un poco la voluntariedad incluso fuera del espacio del horario laboral, ¿no?, por ser mucho más precisos, ¿no? Estamos hablando de algo que se desarrolla fundamentalmente fuera del espacio docente, del horario laboral, o sea, que está fuera de toda lógica institucional, ¿no? Y es donde decía que claro, actualmente en el momento en el que nos encontramos con una explosión, ¿no?, de las redes sociales, y sin embargo las instituciones, incluso desde el punto de vista de las formaciones universitarias, ¿no?, lo comentábamos en momentos previos, universitarios, la formación de grado, por ejemplo, de maestros,
todavía no ha sido consciente de la necesidad de incorporar competencias a este nivel, ¿no? Pues las instituciones educativas, tanto de aquellas que se rigen por el sistema universitario, tanto como por las que se rigen por el sistema de la educación obligatoria, porque esto es extrapolable a los dos ámbitos, aunque pudiese parecer a priori, por eso lo saco al debate, ¿no? Pudiese parecer a priori que el ámbito universitario en esto es más sofisticado, está mucho más avanzado, podríamos decir que se encuentran más o menos al mismo nivel en ese sentido, es decir, no hay ningún tipo de estrategia. Por supuesto, estrategia de carácter formativo, pero tampoco estrategia de carácter comunicativo por parte de las instituciones educativas para que los profesionales en este sentido pues puedan formarse y puedan aprovechar esa formación, ¿no? Y esas competencias en materia de diseminación y comunicación científica justamente pues para que la transferencia de conocimiento pues ofrezca un plus, ¿no? A la sociedad en la actualidad, con lo cual nos encontramos ante una explosión exponencial de las redes sociales y sin embargo las instituciones educativas todavía esperando, ¿no? A ver lo que acontece el siglo que viene, ¿no? Esta es un poco la lectura que tenemos en la actualidad. ¿Vale? Ahora, vale, tenemos un entorno inicialmente donde sigue habiendo algunos techos por romper a nivel de la percepción. Sigue habiendo un uso limitado en cuanto a las habilidades, en cuanto a las redes sociales para la formación continua. Por lo que estoy entendiendo y a partir de lo que hemos venido avanzando en este proyecto. Sigue habiendo instituciones, un marco institucional donde, por así decirlo, mantienen una posición políticamente correcta en cuanto a reconocer el uso de las redes sociales, la utilidad, pero sin saber hasta ahora el cómo. ¿Vale? Y tenemos a unos profesores no universitarios que se les exige y se les pide una formación continua, con unos alumnos cada vez más digitales. No puedo decir con unos alumnos digitales porque ya eso ya han pasado, cada vez están, cada vez son alumnos más tipo TikTok, cada vez son alumnos cuya dieta de comunicación no son los medios de comunicación tradicionales, sino los youtubers, los influencers, los que marcan la tendencia y ellos son los que les permiten construir su entorno y lo que entienden del mundo, lo digo por experiencia, por tener dos hijos, uno en etapa ya casi de preadolescencia y otro hasta ahora que no me ha llegado allí. Pero nos encontramos en ese entorno, ¿vale? De muchas cosas por hacer. ¿Cuáles, por tanto, creeríais vosotros que serían las principales habilidades y competencias que deberían impulsarse, bien desde lo institucional y bien desde desde el escenario, ¿cómo se llama? Personal de los profesores? Punto de vista, bueno, serían, la verdad es que son retos que tenemos encima de la mesa y que tenemos que ser capaces de, bueno, pues a través de proyectos como el que se está desarrollando actualmente, pues poder ofrecer, ¿no? En este sentido, pues información relevante que a su vez nos sirva para justamente detectar, ¿no? Dónde están esas carencias y cómo poder ofrecer posibilidades de mejora, ¿no? Y también lo decía porque hilando con los comentarios previos que hacía, justamente con esas carencias, esas limitaciones que existen a nivel institucional, yo creo que una de las primeras cuestiones que tenemos que poner encima de la mesa, y tiene que ver también con lo que decía Elías, ¿no? Nos encontramos ante unas generaciones que son nativos digitales, pero que sin embargo tienen muchas limitaciones, por ejemplo, a la hora de documentar un trabajo académico. Y son nativos digitales, ¿no? Yo lo comentaba hace unos días. También, bueno, pues en los grados de infantil, de primaria, en este caso en la Universidad de Castilla-La Mancha, pues tenemos una habitual pues, por ejemplo, la elaboración de trabajos académicos, la elaboración de marcos teóricos, ¿no? De dónde extraer esa información que debe ser rigurosa, que debe ser contrastada, que debe de seguir el método científico. Cómo ser capaces de limitar
exactamente a qué tipo de información me estoy enfrentando en el ámbito académico, ¿no? Y esto ya desde los grados, cuando uno se está formando para ser profesor, para ser profesora, debería empezar a consolidarse, ¿no?, en materia de habilidades y competencias como un reto por parte de la administración. Por eso me voy mucho más allá, me voy a la formación universitaria, y desde la formación universitaria deberíamos empezar a incorporar de forma mucho más clara esas habilidades, esas competencias, que de alguna forma conformen en ese criterio a nuestros estudiantes, donde podamos establecer los límites de lo que es opinión, y de lo que es ciencia, ¿no?, hasta ese nivel. Justo esta última cuestión que plantea Roberto, creo que es un aspecto muy relevante, que es que en ocasiones acabamos tomando como ciencia algo que es, pues lo que bien dices tú, ¿no?, meramente una opinión o una experiencia, pero que no está avalado, que no está sentado sobre una metodología y con unos criterios que le den rigurosidad. Entonces, es verdad que tal vez, o la tendencia que nosotros habíamos observado era a buscar un contenido que a mí me gusta mucho una expresión que utiliza Roberto en ocasiones, que es más estético, ¿no? Retomando una de las cuestiones que había traído Roberto era esa parte de discriminar o tener en cuenta cuando estamos ante una información rigurosa que viene, ¿no?, acompañada y asentada de una metodología, de un rigor científico, y cuando estamos hablando de información que es meramente una opinión o compartir experiencias, que no es malo, quiero decir, sino simplemente saber cuándo o en qué momento me resulta útil un tipo de información u otra, ¿no? Entonces, yo creo que además de encontrar esos espacios donde transferir ese conocimiento, donde trasladarlo y donde darlo a conocer, pues quizás uno de los aspectos que para nosotros es interesante es dotar a los docentes de competencias para eso, ¿no? Discriminar dónde estamos ante conocimiento científico, ante unos resultados o ante un artículo con esa rigurosidad y cuándo no. Porque a veces esa participación que nosotros hacemos en redes o convierte en viral algo que realmente no tiene un fundamento lo suficientemente sólido. Vale, ahí les planteo ya lo último, ya para ir finalizando. Vale, entendemos entonces como competencias o habilidades, competencias orientadas a identificar material oportuno para su formación, competencias orientadas para identificar canales de comunicación adecuados. Muchas veces yo les digo a mis propios alumnos, no todo es igual para todos, ¿vale? Ni todo sirve para todo. Entonces, muchas veces nosotros como profesores, englobándonos en nuestro conjunto, quizás necesitamos unas competencias, estaría de acuerdo a la hora de señalar de que quizás estamos necesitando también, no tanto competencias únicamente asociadas a lo tecnológico, sino competencias digamos, para poder tener los suficientes elementos críticos para reconocer cuando lo que tenemos es una hamburguesa, cuando lo que tenemos es un solomillo, cuando lo que tenemos es otro tipo de producto, consumo o contenido que puede sernos de utilidad en un momento determinado, teniendo en cuenta que un proyecto educativo, una unidad didáctica, una estrategia de enseñanza-aprendizaje aplicada por cada uno de los profesores, pues tiene diferentes etapas, tiene diferentes actividades que van asociadas entre sí a favor de un objetivo educativo. Dicho esto, mi pregunta va, ¿cómo habría una otra habilidad, punto para acotar digamos, esas necesidades de cara a este webinar? Dos, ¿cómo debería hacerse o cuál creéis vosotros que debería hacerse un uso correcto de las redes sociales para favorecer el contacto de los docentes con la ciencia? Lo digo porque a partir de esos resultados que les mostraba anteriormente en el ámbito de la educación superior, creo que
el ámbito de la educación superior y la educación no universitaria, los profesionales, los profesores de educación no universitaria, somos como especie de enchufes de diferentes estándares. Hay unos que son, digamos, hay un estándar, el americano, que son, y el europeo o el brasileño, que tiene como tres, ¿vale? ¿Por qué pongo esta analogía? Porque creo que estamos buscando cosas en sitios diferentes. Yo como profesor, uno de los resultados que nos sale en el proyecto, yo como profesor universitario entiendo las redes sociales como escenarios para concreción de redes profesionales, mayor visibilidad académica, compartir información con mis pares. Yo reconozco que es muy importante las redes sociales para transferir el conocimiento que yo genero, pero utilizo ResearchGate, Twitter como escenario, digamos, más abierto, por así decirlo, y académico, que no es una red social. ¿Vale? Esas son las tres principales, ese es el corpus que sale de los datos de los profesores universitarios. Pero por otra parte, están los profesores universitarios, que uno de los resultados que también arrojaban era que el reconocimiento de esos espacios académicos que utilizan los profesores universitarios está directamente asociado con la experiencia que ellos tienen en el mundo académico, por así decirlo. Es decir, en la medida en que un profesor universitario haga parte de un grupo de investigación y esté dentro de esa dinámica universitaria, él logra identificar, pero eso no sucede, no es lo normal tampoco, ni es lo extendido dentro de los profesores no universitarios, que hagan parte dentro también, lleven a cabo actividades de investigación en contextos académicos universitarios. Dicho esto, ¿cómo hacer un uso correcto? ¿Qué dos o tres habilidades que vosotros quisierais cerrar este webinar con una recomendación? Sobre todo para esos profesores no universitarios que les resulta interesante en su día a día. Pues yo casi diría algo que quizás es recoger un poco o es algo que quizás ya hemos venido comentando, pero una de las cuestiones yo creo fundamentales es identificar el objetivo, cuál es la finalidad ¿no? que yo ahora mismo tengo, ¿no? En la medida en la que yo tenga más claro el propósito, el objetivo que persigo, pues esto me va a ayudar a, bueno, pues a orientar o a reorientar un poco ese uso, ¿no? Ese navegar por ese mar enorme. Sí, por sumar a los planteamientos de Noemí, diría que una de las cuestiones que, bueno, pues que también han sido como elemento central que ha posibilitado el uso, entre comillas, correcto, ¿no? Porque esto también es un poco subjetivo en algunas ocasiones. Pero en este sentido y relacionado con lo que estaba planteando Noemí, correcto en el sentido de que realmente contribuye al objetivo de forma clara que se busca, ¿no? Con esa comunicación científica en la red social. Yo diría que sería interesante pues algo parecido a lo que se ha ido generando en el ámbito universitario, aunque no haya sido generado por parte de la propia institución, pero sí, y esto era una de las claves que daba Elías, a través de los grupos de investigación, es decir, de las colectividades, de los grupos de colegas que comparten objetivos, que comparten metodologías, que comparten retos, ¿no? Que comparten modelos de referencia. Ir consolidando, bueno, pues esos espacios, esos grupos, esos pequeños espacios gremio, casi diríamos, donde se puede empezar de alguna forma a ofrecer, ¿no? A ofrecer otra mirada, una panorámica mucho más profesional, diríamos, ¿no? Más aproximada justamente a lo que debería ser la comunicación científica y que incluso pudiese construir esos puentes que también planteaba Elías, que actualmente están rotos, ¿no? Que es entre los docentes no universitarios y los docentes universitarios. Se constata realmente que, bueno, pues cada uno vamos haciendo la guerra por nuestra cuenta, ¿no? Él lo planteaba de alguna forma
en el que, bueno, pues los docentes no universitarios centran sus objetivos en otra serie de parámetros diferentes a los docentes universitarios y, sin embargo, sería adecuado que hubiese un cierto grado de conexión, porque en realidad estamos trabajando sobre la misma base. Los docentes universitarios están investigando sobre aquellas cosas que acontecen en el ámbito no universitario, ¿no? Y entonces, de alguna forma, también tenemos que ser capaces de ir construyendo esos pequeños puentes, ¿no?, que nos vayan agrupando colectivamente, ¿no?, en la divulgación científica, ¿no?, en materia educativa, que sería importante. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna intervención que quieran hacer alguno de los asistentes. Primero que todo, felicitarles, ha sido de mucho interés para mí lo que ustedes están presentando, principalmente por la línea de investigación que yo tengo, que es, o sea, que han tocado mucho de lo que yo vengo haciendo hace años. La línea de investigación que yo tengo es la distancia, la principal línea es la distancia entre la investigación educativa y la práctica docente. Y de ahí me interesó lo que pasa en la formación, ¿vale? La formación universitaria, que sería mi segunda línea, específicamente en el concepto de investigación educativa, ¿no?, que ya sabemos que los estudiantes suelen tener una asignatura, que es métodos o diagnósticos, la tienen en el último año. Entonces, lo que han dicho me ha parecido súper relevante. La verdad es que de todo lo que han comentado quiero destacar algunas cosas muy breves para no darles la lata. La primera, que creo que la formación es fundamental, o sea, inicial y continua. Porque esta brecha entre la investigación educativa y la práctica docente se acrecienta cada vez más, aumenta en vez de disminuir. O sea, nosotros, como decías tú, Roberto, estamos en el ámbito académico, universitario, estamos con nuestras propias prioridades, con nuestras políticas de ascenso, con nuestras políticas propias, ¿verdad? Y el profesorado no universitario tiene otra manera de concebir la realidad y las formas de documentarse para mejorar su práctica. Entonces, claro, si no hay un cambio en la formación inicial, es muy difícil que esto vaya avanzando. Y luego en la formación continua, sí que hay algunos cursos que surgen a partir de la administración, que se ofrecen a los profesores, pero todavía es insuficiente, porque tú conversas con un profe, te va a decir, mira, yo leí esto, pero sucede que tú no lo quieres decir, pero es un neuromito, por ejemplo. Entonces tú dices, ¿cómo le digo? Porque esto no está considerado ciencia. Entonces es un tema muy complejo. Y otra cosa que mencionaron también que me gustó muchísimo es el de los grupos de investigación. Mira, la tesis doctoral, bueno, han pasado ya 7 años desde que la defendí, pero creo que todavía sigue siendo vigente. Los profesores no universitarios españoles, yo soy chilena, creo que se han dado cuenta por mi acento, pero la tesis la hice acá y estoy aquí ahora. Tú le preguntas a un profesor y te dice, mira, a este colegio ha venido mucha gente a recoger datos, pero muy poca entrega, no sé, no quiero equivocarme en la palabra, me parece que es... Socializa los datos, los resultados generados. Claro, porque a lo más ha llegado un PDF que se presenta al equipo directivo y no llega a ninguna parte. Entonces dicen, a ver, a mí me han entrevistado, a mis alumnos también le han hecho algún focus group, nos han aplicado un cuestionario y siempre el director dice que sí, que nosotros participemos, pero luego, ¿qué pasa? Entonces, creo que nos estamos yendo mucho a esto de la productividad, de publicar, nos interesa obviamente los sexenios, la ANECA, es la realidad, pero creo que la brecha aumenta y lo que ustedes están investigando es súper relevante, porque ¿cómo logramos que el profesorado no universitario acceda a la información que está por todos lados, pero por ejemplo, espectro autista, que uno de mis hijos está en el espectro? Hay un montón de cosas que no son verídicas en las redes sociales y la gente se informa por allí, lee cosas, para que te digo, las cuentas de TikTok, de Instagram, llenas, porque yo busco información para yo actualizarme, para abordar a mi hijo. Entonces, yo pienso que es un tema muy interesante el que ustedes están investigando. Para poder acceder a más información, basta que me meta el enlace que ustedes compartieron por el chat. Lo comparto inmediatamente, de todas maneras, inmediatamente le agradezco los comentarios. Yo creo que no sé qué tienen obviamente que decir Roberto y Noemí. Ya está compartido el enlace, concienciaedu.es. Nosotros esperamos al concluir el proyecto en el mes de octubre, en el mes de julio, sí, compartir toda la información con los profesores. Creo que sí hay una sensación de
burnout, como le llaman ahora mismo, quizás de constante pedirle a los profesores no universitarios datos y que nosotros no retribuyamos esa molestia que le generamos muchas veces al estudiar el colectivo. Yo en ese aspecto sí me comprometo, aquí que está grabado, de compartir toda esa información una vez que ya tengamos todo esto procesado, sobre todo para que hagan uso. Eso yo creo que es el principal sentido de este proyecto financiado por el FESI. No sé, Roberto, si quieres comentar algo, hay otra intervención y con esto concluiríamos. No, por mi parte totalmente de acuerdo los comentarios de la compañera y además sumando justamente esa última crítica, ¿no? Que aquí no nos ha dado tiempo a introducirnos en ella, pero que en otros espacios estará, que es la propia dinámica, ¿no? De la actividad científica o universitaria que opera bajo lógicas que no son la de la comunicación científica y la transferencia del conocimiento, que es justamente lo que está planteando y que nos daría para otro largo debate, pero que en el que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de plantear. Totalmente de acuerdo. Noemí. Por mi parte, nada, o sea, no puedo por menos que estar de acuerdo también y efectivamente incluso subrayar esta última cuestión que ella comentaba, ¿no? Esa divulgación en ocasiones de información tan sensible y tan relevante que incluso puede tener un efecto muy contraproducente para muchas familias y para muchas personas interesadas y necesitadas de esa información científica, ¿no? Y de esa información rigurosa. La última intervención es algo que está escrito en el chat. ¿Qué canal se propone para la divulgación de nuestra investigación? Yo soy profesora de Historia Antigua y Arqueología y creo que las redes sociales pueden ser de gran ayuda, pero consideran que, por ejemplo, consideran que, por ejemplo, es una buena forma de divulgar. No estamos entrando en un ámbito poco científico. Esas son las dos preguntas que ella hace. Y espero haberle dado toda la acentuación adecuada a Inmaculada. Yo creo, esto que comenta Inmaculada, creo que quizás a veces nos pasa un poco esto, ¿no? Que tenemos como ese prejuicio, ¿no? No, este no es el contexto. Si lo que queremos, las redes sociales son entornos, o sea, unos espacios donde podemos difundir de manera masiva. Dotemos esos espacios, ¿no? de aquello que necesitan para que sean científicos, para que sean rigurosos. O sea que yo creo que también esto lo construiríamos entre todos, ¿no? Y en relación a si consideramos que puede ser una buena forma de divulgar y a través de dónde, pues esto también va a depender un poco de incluso hacia dónde cuál es nuestro público objetivo o a quién queremos difundir toda esta información. Elías, yo creo que señalaba al inicio cuáles eran esas redes que más se utilizaban. Si no recuerdo mal, es YouTube, por ejemplo, la que tiene un mayor uso. Entonces, pues quizás esa puede ser una vía, ¿no? Una vía adecuada, un espacio adecuado para poder hacer llegar pues todas estas investigaciones o todos estos resultados. Sí, yo simplemente por contribuir, yo creo que en esa línea, ¿no? En la línea que estaba marcando Noemí y además incluso poder utilizar y rentabilizar determinadas redes sociales más abiertas al público en general como tránsito, como puente justamente a esas otras redes donde tenemos la posibilidad de hacer una publicación de nuestro trabajo pues con un carácter mucho más científico riguroso, ¿no? Como planteaba Elías, esas redes que son más especializadas. Entonces, en muchas ocasiones, bueno, pues como puerta de entrada son muy interesantes el uso de estas redes un poco más abiertas al público en general, o como la que estaban planteando en estos momentos, y luego quizás que nos pudiesen servir para adentrarnos en redes más académicas como ResearchGate o Academia Edu, o bueno, pues estas que venimos comentando en la sesión. Vale, pues muchísimas gracias
a los profesores que han logrado desarrollar este webinar, al profesor Roberto Moreno, de la Universidad de Castilla-La Mancha, a la profesora Noemí García, de la Universidad Internacional de La Rioja, a todos los asistentes. Les compartimos de nuevo este espacio y en los documentos, y sobre todo también este espacio que estáis viendo en pantalla, que es el resultado del proyecto que tiene el título, como estáis viendo también en pantalla, Comunicación y Diseminación Científica en materia educativa en España a través de las redes sociales. Les agradezco a todos vuestra presencia. A lo largo de esta semana va a estar publicado este webinar en los canales social media del proyecto y también en este espacio web que tiene el proyecto para la divulgación. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias, Roberto, Noemí. Unas palabras Gracias. para ustedes. Nada, muchísimas gracias y bueno, pues nada, nos veremos por las redes. Muy bien, por mi parte. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un placer. Muy interesante, gracias. Adiós.